Hola, buenas tardes. Hoy es la última conferencia del día de hoy. Tenemos la suerte de tener aquí conmigo un amigo mío que se dedica a la producción de videojuegos, que con el trabajo que tiene ha podido dispensar un poco de su tiempo para venir a contarnos un poco a lo que se dedica. Trabaja en Tequila Works y os dejo con Miguel Pañaba. Chicos de sonido, ¿ya? Vale, ahí sí. Bueno, yo he venido a hacer una charla que va a ser bastante personal. La he titulado From the Cradle to the Games, en el sentido de pues, lo que es un poco mi recorrido dentro de la industria del videojuego. Tampoco es demasiado extenso, llevo 2 años y medio, desde el 2013, trabajando en videojuegos, y he tenido la suerte el año pasado de recalar en Tequila, que es bueno, pues es un sitio que tiene una proyección internacional. Bueno, no sé si aquí hay algún videojugador o no. Me han dicho que erais más de cine y tal, pero ahora os iré preguntando cosillas. A lo largo de la charla, si en algún momento alguien quiere hacer una pregunta, lo que sea, eh, sentíos libres de interrumpirme en el momento que queráis, ¿vale? Entonces, empezamos hablando de Tequila Works. Tequila Works es un estudio que se funda en el 2009 por Raúl Rubio. Raúl Rubio primero fue el fundador de Mercury Steam, que es el otro gran estudio que hay en España, y cuando se dio cuenta de que él realmente no quería hacer triple A y juegos súper grandes, decidió fundar un estudio paralelo que fueran cosas pequeñas pero con gusto, que ese es el lema de Tequila. Con Deadlight llegaron a vender 1,5 millones de copias, lo cual es el juego prácticamente, no es el más vendido que ha habido en España, porque Castlevania superó en ventas, pero sí es el único juego que ha sido candidato a ganar un premio BAFTA, que es como los Oscars para los videojuegos. Luego, además, cuando hemos empezado con Rime, pues el estudio ha adquirido una dimensión internacional, hasta el punto de llegar a ser el único juego portada de la revista The Edge, que es la revista más prestigiosa del mundo del videojuego. Como todos sabéis, si no lo sabéis os lo digo, Rime es un juego que va a salir para PlayStation, fecha indeterminada de momento, y bueno, pues eso es en lo que nos centramos. ¿Cómo llego yo a Tequila? Bueno, yo soy licenciado en Dirección de Administración de Empresas, diplomado en Turismo. Siempre soy una persona bastante emprendedora. Monté una agencia de viajes, monté un hotel, exploté una mina en Bolivia. Y después de aventuras diversas, dije, a ver, realmente qué es lo que quieres hacer con tu vida? Y fue cuando descubrí que a mí los videojuegos me han encantado de siempre, aunque el videojugador en la familia es mi hermano. Él es el más viciado de todos, pero yo soy un poco la persona, digamos, más inquieta, ¿no? Entonces yo siempre me preguntaba, ¿cómo diablos esta gente puede hacer una cosa tan maravillosa como un videojuego, ¿no? Contar una historia interactiva? Y llegó Super Mario 64, en aquel momento, algunos de vosotros ni habréis nacido cuando salió Super Mario 64, y fue el juego que a mí me dijo, ¿esta gente cómo ha podido llegar a plantearse un juego en el que avanzas de izquierda a derecha a un juego con un entorno tridimensional? Y ese fue el juego que a mí, a la postre, me ha hecho decidir hacer un máster de diseño de videojuegos, y dentro del máster ya descubrir lo que es mi vocación, que a día de hoy es ser productor de videojuegos. Entonces, como os he dicho, en Tequila estamos muy centrados en Rime. Entonces, como no quiero, digamos, bajaros un poco la perspectiva ni tal, os voy a poner un tráiler, no sé si alguno de vosotros lo habrá visto, pero es el famoso tráiler de la Gamescom del 2014, que lo tengo ya aquí cargado, o no sé si está cargado, pero por lo menos vamos a intentar verlo. No se oye lo del ordenador. ¿Se puede poner el sonido ahí?
Ah, vale. Vamos. No, sigo si no es esto. A ver si es... Vale, es que está quitado el sonido del ordenador, perdona. Bravo. Pero ahora solo soy aquí, ¿eh? This is for the players. Bueno, a mí la verdad es que este tráiler cada vez que lo veo se me ponen los pelos de punta. Preguntaba antes, ¿jugadores por aquí tenemos? ¿Videojugadores? ¿Alguno aficionado? Si os pongo esta imagen, ¿sabéis quién es? ¿Y esto? Vale. El World of Warcraft es el responsable de que Bruno sea mi amigo, por cierto. ¿Alguno de vosotros conoce This War of Mine? ¿Sí? ¿Y a este otro? ¿Cuántos de vosotros se lo ha terminado este juego? Ni Dios, ¿no? Vamos a ir a un poquito otro segmento. ¿Conocéis este? Joder. O sea, aquí hay jugadores expertos. ¿Cuántos de vosotros estáis enganchados a Candy Crush? Vamos a hacer una pregunta difícil ahora. ¿Cuántos de vosotros conocéis este juego? Ni Dios, ¿no? Vale, este último juego, bueno, no voy ni a señalarlo, es el Crazy Lazy Runner. Este es el primer desarrollo en el que yo participé. Es un juego que hicimos entre 8 personas, fue un desarrollo de unos 9 meses, costó aproximadamente 100.000 euros y tuvo unos ingresos de unos 200, pero no 200.000, 200 a secas, ¿vale? Entonces, con esto lo que quiero decir es que la industria del videojuego es bastante arriesgada y es bastante volátil. O sea, tiene pues, muchas cosas que son de un impacto mundial, como puede ser el Last of Us, y otras cosas pues, que al final se quedan en el tintero. Por norma general, o sea, habéis tenido un buen conocimiento, ¿vale? Vamos a hablar... El 4 es grandioso también. Pregunta al aire. ¿Os parecen todos esos juegos la misma industria? ¿Cuántos decís que no? No. ¿Alguno dice que sí? ¿Por aquí uno? ¿No? Vale, para mí sí que son de la misma industria porque todos tienen un mismo punto en común, y es que todos buscan la diversión. Otra cosa es los presupuestos, cuál es la amplitud del estudio, cuál es el impacto, cuáles sean las mecánicas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el target, digamos, ¿no?
Pero todos, al fin y al cabo, están buscando lo mismo, que es que el jugador se divierta y luego que se enganche también. Esa es una de las partes con las que podemos tener una moralidad más o menos contradictoria con respecto a Candy Crush, ¿no? Hoy vamos a hablar de los actores en la industria. Para mí hay tres grandes actores. No vamos a entrar mucho en detalle y luego nos centraremos en el desarrollo. Pero quiero explicar un poco el publisher, cuál es la función del publisher. El publisher, fundamentalmente, de lo que va a estar hablando siempre es pues, lo que es la distribución, lo que es el marketing a gran escala y la logística. Publisher, ahora comentaremos un poco más, pero al final, pues es un poco el que te hace llegar el juego, ¿no? Digamos, al público en masa. El estudio de desarrollo, pues eso somos nosotros. Somos los que hacemos la magia, somos los que nos comemos la cabeza y fundamentalmente, y para mí, somos los que nos arriesgamos. Cuando hay una idea, somos los que la llevamos a cabo. Y el outsourcing son todas estas empresas que hacen a lo mejor herramientas o que a lo mejor hacen motores gráficos que luego pues dan servicio a distintos desarrollos. Para mí el publisher tiene, o sea, para mí, perdón, el outsourcing tiene una cosa que es súper ventajosa y es a ver si encuentro la flechita, ¿verdad? Es el dinamismo, ¿no? Es decir, el outsourcing pues te permite que en un momento de punta de producción que necesites que alguien te eche un cable, pues los tienes ahí siempre, ¿vale? Pero como tal no pertenecen a un desarrollo. Vamos a seguir un poquito, perdón. A seguir con reunir presentación. Joder. Perdón. Vamos a ver, ¿identificaríais en alguno de los tres grupos que hemos hablado a estos? En un grupo entre publisher, estudio de desarrollo y outsourcing, ¿en dónde meteríais a estos? ¿Estudio de desarrollo? ¿Por ahí? No. Esto es el publisher, ¿vale? O sea, en la industria del videojuego tenemos fundamentalmente dos publishers que son Sony con la PlayStation y Microsoft Studios con Xbox. Luego hay publishers que no tienen plataforma, como puede ser Konami o como puede ser Capcom. Son empresas que se van a dedicar a apoyar desarrollos externos para luego publicarlos, ¿vale? ¿Estos otros dónde los meteríais? No os oigo. ¿Desarrollo? Vale. A Rocksteady lo conocéis, entiendo, ¿no? Vale. ¿Y alguno de estos os suena? ¿Sí? Motores gráficos. ¿Enlighten os suena alguno? Enlighten es una herramienta que hace que gestiones la luz dentro de un videojuego y ahorra años de desarrollo, si la sabes utilizar bien. Si no, te puede crear más de un quebradero de cabeza. Por lo tanto, hemos visto que tenemos tres grandes bloques de actores en la industria, que son el publisher, el desarrollo y el outsourcing. Y nosotros nos vamos a centrar solo en el estudio de desarrollo, porque si no, no hay tiempo. Entonces, lanzamos una pregunta. ¿Cómo es un estudio de desarrollo? Por dentro es un sitio mágico. Para mí, desde luego que lo es, pero básicamente porque no entiendo lo que hace en código, no entiendo lo que hace arte y entiendo un poco lo que hacen los de diseño. Pero os puedo contar que en Tequila, por lo menos, o en los estudios en los que yo he estado trabajando, la gente es apasionada. Se toman muy, muy en serio su trabajo. El trabajo es muy duro. Hay muchas veces que la semana pasada, sin ir más lejos, hemos estado saliendo a la 1 de la mañana del estudio, ¿vale? Y la gente no se queja porque lo que entienden es que están, digamos, es como el que escribe, está dejando un legado, ¿vale? Rime, en este caso, es nuestro legado. El ambiente suele ser inmejorable en las empresas de videojuegos cuando tienes jefes que son medio razonables, porque luego hay personas que son como muy... Hablaremos luego de lo que es un mal líder, pero también nos los encontramos. Pero en los estudios de videojuegos, aparte de toda la magia, no deja de ser una empresa, ¿vale? Y como empresa, pues tienes un organigrama. Este es un organigrama típico de un estudio, digamos, de tamaño medio. En este organigrama no está entrando ni marketing ni audio. Marketing porque está, digamos, establecido para estudios un poco más grandes. En Tequila sí tenemos una persona responsable de relaciones exteriores que se encarga un poco del posicionamiento de la marca a nivel mundial. Y luego lo que es la música, el audio, que normalmente estaría dentro de arte, esperad, no, esto no, de arte. Nosotros lo tenemos como outsourcing. De hecho, nuestra sonidista es antigua alumna de este centro, que vino el año pasado a dar una charla, Mireia.
El día que le dije que venía para aquí me le hizo mucha ilusión y me dijo que os diera recuerdos y abrazos a toda vuestra gente. Así que nosotros tenemos la producción, que es donde yo me encuentro como productor. Tenemos también un departamento de arte, donde tenemos, pues ahí es donde se encargan de modelar, de texturizar, de animar, todo lo que sale en el juego. Tenemos el departamento técnico, que para mí esto es como Gandalf. O sea, los chicos de programación hay veces que hablan entre ellos, tú asientes y luego tienes que intentar ir a la Wikipedia para ver qué es lo que están diciendo porque es imposible. En diseño, yo tengo formación de diseñador. Yo hice un máster de diseño y entonces con ellos me llevo bastante bien. El diseño en un videojuego no es... Muchas veces en España cuando hablamos de diseño la gente entiende que es diseño gráfico, pero el diseño para nada. Son las cabezas pensantes, son los que van a imaginar o los que van a crear la experiencia que luego van a trasladar al jugador, ¿vale? Ellos son los que se encargan de hacer las mecánicas, de hacer un poco la historia y luego cuando tienes que hacer un diseño técnico es una cosa bastante más compleja, ¿no? Pues, por ejemplo, todos nos acordamos del Super Mario Bros. Super Mario Bros. Es un juego lateral donde solo tienes un salto, pero en el diseño podríamos pensar, bueno, es que solo está saltando, ya, pero hay que prever qué es lo que pasa si Mario salta encima de una tubería, qué es lo que pasa si Mario salta encima de una tortuga, qué es lo que pasa si Mario salta y se cae a un foso. Todos esos casos son los que el diseño tiene que haber previsto antes de empezar a implementarlos. Porque si se empiezan a implementar, luego surgen casos no conocidos y eso es lo que lastra a un desarrollo y puede hacer que tarde demasiado tiempo. Y luego están los testers. El QA, Quality Assurance, son los que se encargan de que el juego cuando sale a la calle tenga el menor número de bugs posibles, ¿vale? Por último, tenemos a los grandes gurús de los números y financieros, que son el productor ejecutivo, y el director creativo es el que va a trasladar un poco, o sea, es el que tiene el germen de la idea, ¿no? Es un poco el que dice, oye, pues quiero hacer un juego de un niño que está en una isla y vemos cómo trepa o cómo se mueve en un entorno mediterráneo. Bueno, pues de ahí, desde esa visión de alto nivel, luego tenemos que ir bajando para crear Rime. Pero la idea original es la del director creativo, ¿vale? Entonces, en producción, nos vamos a centrar en producción pues un poco por lo mismo que no vamos a estar hablando de outsourcing y de publisher para no tardar toda la vida. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la producción? Minimizar riesgos. Hay que tener en cuenta que un juego a día de hoy es una inversión, o sea, cuando estamos hablando de grandes juegos, estamos hablando de, pues oye, Destiny se llevó 500 millones de dólares, GTA 4 ha tenido, o sea, GTA 5, perdón, me parece que costó como unos 200 millones de dólares lo que es el desarrollo y luego la campaña de marketing otros 200. Entonces, cuando estamos haciendo inversiones de ese calibre, pues evidentemente necesitamos minimizar riesgos. Necesitamos convertir esta situación en algo parecido a esto, ¿vale? En intentar asegurarnos de perder la menor cantidad de recursos posibles. Otro objetivo de la producción es asegurar el lanzamiento. El 90% de los desarrollos que se empiezan, y aquí hablo de desarrollos desde desarrollos unipersonales hasta desarrollos grandes, nunca se terminan, se quedan en el limbo. Esto, que puede llegar a suceder, la espada maestra se queda tirada y nunca nadie la recoge, porque es un proyecto que se queda en el cajón. En producción lo que siempre intentamos es que nunca llegue a ocurrir, ¿no? Siempre a cogerla y a que el proyecto salga al mercado. En producción hemos visto al productor ejecutivo, y ahora vamos a hablar un poco de los perfiles. El productor ejecutivo es una persona que no está relacionada con el desarrollo en el día a día. Es decir, normalmente no está en el estudio presente. Es una persona que a lo mejor trabaja en varios estudios a la vez o tiene varios desarrollos pendientes, o si es un megaproyecto, como puede ser esto, un Last of Us, o puede ser, entonces sí tienes un productor ejecutivo. Pero el productor ejecutivo no se encarga de la labor del día a día, ni lleva el día a día, sino que se encarga más a alto nivel de que los tiempos no se alarguen, de controlar gastos y de tener una relación, normalmente es el que lleva las relaciones con los publishers, con los agentes externos. Como digo, es el que lleva el control financiero, es decir, que muchas veces tenemos la idealización de que el mundo del videojuego, al fin y al cabo, es un mundo muy artístico,
que no es un negocio. Y bueno, pues hay veces que nos tenemos que quitar digamos, esa careta o esa percepción, porque en el fondo cuando estamos haciendo un videojuego, pues lo que estamos intentando es ganar dinerín. Tenemos otro que es el productor. Este es mi rol en Tequila. Yo estoy allí día a día bregando con con todos los departamentos que tenemos. Necesitamos coordinarnos a todos y cuando hablo de facilitador en esta diapositiva, a lo que me refiero es que como facilitadores, o sea, como productores, nosotros tenemos que tener relación desde código hasta arte, saber cuáles son las necesidades de todos y cada uno de las personas que componen el equipo para que no haya tiempos muertos. El tiempo muerto en una persona desgasta, hace perder dinero y la moral normalmente suele ir para abajo. Uno de los objetivos de producción es evitar el crunch. ¿Conocéis este término? ¿Alguien sabe aquí lo que es el crunch? Aparte de la tableta de chocolate. Vale, el crunch es cuando en un proyecto tenemos que hacer horas extra. Es decir, cuando tu hora de salida son las 6 de la tarde y estás saliendo a la 1 de la mañana, es que algo ha ido mal en producción. Pero bueno, es algo con lo que vivimos. Y luego tenemos al productor asociado o junior producer, que lo que hace es lo mismo que en producción, pero en más acotado pues, a un departamento o a un grupo de personas, ¿vale? Tenemos, el productor es las características, vamos a ver, características. Es un motivador. Una de las labores de producción siempre es la moral del equipo, ¿no? El que nadie se venga abajo, el que todo el mundo tenga claro cuál es su objetivo, ¿no? Es comunicador. Si no fuésemos comunicadores no podría estar aquí hablando delante de todos vosotros. Estaría hecho un flan y bueno, nervioso estoy, pero bueno, intentas decir las ideas de forma clara. La comunicación tiene que ser efectiva. Si un productor es el que tiene que decir qué es lo que tienes que hacer, no te puede quedar ningún tipo de duda. Y eso es la comunicación efectiva. Tiene que ser ordenado y organizado. Organizado y organizador, pero bueno, sobre todo organizado. Imaginaros que un productor, nosotros en Tequila somos unas 30 personas. Entonces, imagínate que la persona que tiene que distribuir las tareas o que tiene que comunicar las tareas no fuese una persona organizada. Todo ese desorden se iría hacia abajo y eso pues alargaría el proceso de desarrollo, con lo que si lo alargamos aumentamos los gastos. ¿Y qué es lo que pasa si aumentamos los gastos? Que al final cerramos, ¿no? Y tiene que trabajar en equipo. En producción, una de las labores fundamentales o uno de los conceptos fundamentales es el saber trabajar en equipo. Tenemos que gestionar egos. Entre los artistas es muy difícil porque cuando un artista está haciendo un trabajo de modelado, está haciendo una textura, está poniendo su alma dentro. Y cuando ese trabajo que está haciendo se lo echas para atrás, lo que se siente fundamentalmente es ninguneado y siente que su ego se está viendo muy afectado. Entonces, nosotros como parte del equipo, digamos, como la parte organizadora del equipo, lo que tenemos muchas veces es recurrir a la parte motivadora y comunicadora para poder decir eso de que no eres tú, que son los demás, que no es que no te salga bien esta pieza, es que no encaja, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo, entre otras cosas, para que todo el mundo se sienta parte de algo, ¿vale? Tiene que ser conocedor de la industria. Una de las labores de producción es gestionar, aparte del equipo, todo el entorno. O sea, nosotros como productores, yo tengo que gestionar mucho el tema de outsourcing. Entonces, tengo que conocer quién me puede proveer de ciertas herramientas necesarias. Quién en un momento dado me puede apoyar para comercializar un evento o para poder acudir a la GDC, por ejemplo, que es a mediados de mayo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues tienes que conocerlas, tienes que ser conocedor de la industria. Y por último, tiene que ser líder. Y entonces el tema del líder, que es una cosa que está muy de moda ahora, es que estamos buscando líderes. Bueno, el líder no es una cosa que digas, yo soy un buen líder. El líder es una persona que te lo da el entorno. O sea, la condición de líder te la da el entorno. Si tú eres una persona motivadora, comunicadora, ordenada, que sabes trabajar en equipo y conoces la industria, eres un buen líder. Y si sabes trabajar en equipo, todavía mejor, claro. Entonces, hablamos de líderes naturales, en este caso. Os voy a preguntar una cosilla. Si tuvierais que elegir a un líder natural, ¿a cuál de estos dos? Sois una banda de trolls. Vale. He visto el cómic de Civil War, pero me refiero más... Vamos a ver.
Capitán América, por Dios. Hombre. El Capitán América en Los Vengadores 1 es el que demuestra cómo se juega en equipo. Yo no sé si os acordáis esa secuencia en la que está el tipo encima de un coche y está gestionando y está dando órdenes ya cuando se juntan todos. Ese es un trabajo de equipo, es el que dice, las necesidades del equipo son estas, estas y estas. Entonces es el que toma las decisiones, ¿vale? Vale, características del productor dentro del desarrollo. Si en algún momento alguno de vosotros tuviera la determinación de dedicarse a la producción de videojuegos, tenéis que saber que nada de lo que hagáis a lo largo del desarrollo se verá plasmado en el juego. Nada de lo que yo haga durante el tiempo que esté trabajando en Rime lo podréis ver cuando estéis jugando. Y eso es algo que hay mucha gente que lo lleva mal, que luego lo haremos de mi enemigo, que es el productroll. Pero el productor nunca va a hacer nada que luego se vea en el juego. El productor tiene que tener una visión amplia. Es el que va a gestionar todos los departamentos y es muy difícil gestionar a gente tan distinta como un artista de un programador. Un artista que tiene su ego y un programador que suele ser una persona súper introvertida que cuando llega se pone sus cascos, tiene sus 3 pantallas a modo de fuerte y que para tener que ir a hablar con él o le chateas o le molestas. Y luego el productor es aprendiz de todo y maestro de nada. Esa es la frase. Pero para mí esto no es así. No es que sea maestro de nada, es que él tiene que ser maestro del proceso. El productor tiene que ser un enamorado del proceso. A mí me encanta trabajar en Rime. Cuando puedo, juego a todas las builds que me lanzan. Pero realmente de lo que a mí me enamora de estar trabajando es la perspectiva de que dentro de X días o X meses o X tiempo vamos a terminar el proceso. Eso es lo que a mí me encanta. Este es mi viejo enemigo, el productroll. ¿Alguno de vosotros podría decirme en qué se diferencia un productor de un productroll? Nadie. Las características del productroll es que es poco comunicador, que no diferencia lo urgente de lo importante, egocéntrico y que se sirve de su autoridad. En producción tenemos un argumento que es mágico y es no tenemos tiempo para meter esto. Entonces, si alguien me llega y me dice, joder, ¿sabes lo que sería la hostia? Que el niño de Rime diera un triple salto mortal con tirabuzón. Pues yo puedo coger y decir, si no me parece, no tenemos tiempo, no hay recursos. Sin embargo, el productor, de verdad, lo que tendría que hacer es valorar esa idea, coger a los leads y decir, oye, a alguien se le ha ocurrido que el niño de Rime molaría que diera un salto triple con tirabuzón y que luego tuviera pistolas. Entonces ya entre ellos tendrían que deliberar y decidir si lo hacemos o no lo hacemos, pero no directamente yo imponer el criterio de decir esto lo hago o esto no lo hago. Por eso digo que se sirve de su autoridad. Para mí esto es, los productores con ego son esas personas que luego hacen que tu trabajo sea mucho más complicado, ¿vale? Esta es la diferencia entre un jefe y un líder. Entre el productroll, que es el que te va a estar empujando y te va a estar dando con el látigo y va a estar imponiendo su criterio desde la tarima, donde yo estoy. Y la diferencia del líder, que es el que va a estar empujando contigo. ¿Esto lo tenéis claro? ¿Sí? Ah, vale. Pensé que había fallado el micro. Vale, vamos a ver cuáles son las herramientas de producción. Fundamentalmente la planificación. ¿Alguno de vosotros ha visto alguna vez un cronograma de estos? Vale, los cronogramas fundamentalmente se estudian en historia. En producción hubo un tipo que se llamaba Harold Adamiecki, que es un polaco industrial de finales del siglo XIX, que lo que hacía era dibujar procesos de producción con barras. Este tipo gestionó hacía esa metodología que hoy en día se llama metodología en cascada o método de Gantt, que es una de las vertientes en producción de videojuegos. Lo que pasa es que el tipo, cuando desarrolló su metodología, la dejó escrita en polaco. Y luego llegó Henry Gantt, que fue un industrial americano que se vio necesitado de utilizar esa metodología durante la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos, las industrias armamentísticas durante la Primera Guerra Mundial pasaron de fabricar 100 balas al mes a fabricar 100 millones de balas en una semana.
Y entonces, como se vieron completamente sobrepasados, pues decidieron acudir a Henry Gantt, que había hecho esto, y ya de ahí quedó heredado el nombre de la metodología. Pero esto es un chorrazo que os acabo de meter que no tiene ningún sentido. A mediados de los años 90, la planificación. A mediados de los años 90 en Japón se estaban haciendo unos desarrollos ya cuando empezó a salir la PlayStation 1, la Sega Saturn, los desarrollos se hacían cada vez más grandes y cada vez aumentaban los presupuestos y cada vez aumentaba el retraso y cada vez más los juegos dejaban de tener beneficio. Entonces se crearon estas metodologías o se asumieron metodologías de industrias pesadas para poder llegar a cabo a los videojuegos. ¿A día de hoy os suena algún desarrollo que, a pesar de que vaya a tener unas ventas millonarias, tiene un desarrollo tan largo que no va a poder encontrar un beneficio? Esto es pregunta de examen, ¿eh? Videojugadores que habéis levantado la mano al principio. Un desarrollo que lleve 200 millones de años en desarrollo y que vaya a salir en los próximos meses y, a pesar de vender todo, hay una mano por ahí al fondo. Efectivamente. The Last Guardian. Con Last Guardian, que llevan prácticamente 8 años de desarrollo y son unas 200 personas, si podéis hacer un cálculo a grosso modo de lo que supone eso en cantidad de dinero, os puedo asegurar que ese juego, yo soy el primero en ir a comprarlo, pero nunca va a obtener beneficios. Las fases de un desarrollo, las fases de un desarrollo son la preproducción, la producción, el testeo y la postproducción. Vamos a hablar un poquito por encima de ello, tampoco vamos a extendernos demasiado porque tampoco me parece que haya, o sea, que no sé si luego alguien quiere comentar o hacer preguntas, más que bienvenido. Son estas 4 fases, digamos, no están escritas. La producción de videojuegos es la última en haber llegado. O sea, primero se empezó a estudiar el diseño, luego se empezó a estudiar el arte y ahora estamos empezando a estudiar cuál es la producción de videojuegos. Entonces, estas 4 fases son, a grosso modo, las que en todos los procesos, en todos los desarrollos vamos a estar viendo. La característica de la preproducción fundamentalmente es que tiene un bajo coste. En preproducción no tiene que participar todo el mundo. Tiene que participar todos los departamentos, pero no tiene que participar todo el mundo. Preproducción tiene bajo coste por eso, porque no tienes ni que necesitar equipos potentes, no tienes que necesitar licencias, no tienes que, o sea, con un Word te hace falta, te basta. El objetivo de la preproducción es tener un plan de juego. En el plan de juego tenemos el diseño, cuáles van a ser las características artísticas, cuáles van a ser las tecnologías a utilizar. Y vas a tener también el plan de producción. En el plan de producción tienen que especificar cuáles son los hitos. Llamamos hito a un cúmulo de características que hay que implementar en el desarrollo, ¿vale? Y una cosa muy importante que tenemos que hacer en un plan de producción es hacer un análisis de riesgos. Muchas veces cuando empezamos un desarrollo, esta parte la obviamos. Y sin embargo, cuando estamos hablando de un desarrollo que es un proyecto que involucra a 20 o 30 personas, y esto es un desarrollo medio, que van a tener que estar trabajando durante 2 años codo con codo, no hacer esto es una temeridad. Y además, si tienes riesgos, siempre tienes que aportar soluciones. Yo ahora estoy dando clases en un máster de diseño y estoy dando la asignatura de producción. Y les tengo dichos a mis alumnos que si en algún momento oyen hablar de riesgos y no oyen o no aportan una solución, entonces el problema lo están causando ellos. Lenin dijo, si no eres parte del problema, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y esto se lleva a rajatabla, ¿vale? Esto es lo que salva muchos desarrollos. En preproducción, hablábamos antes, todos los departamentos están involucrados. En preproducción vamos a tener que definir cuál es el diseño, vamos a tener que definir cuál es el tipo de arte. O sea, podemos tener un juego de saltos, básicamente pues una especie de Flappy Bird, por ejemplo, ¿no? Que es un juego tan sencillo de que solo tienes un botón. Pero no es lo mismo ambientarlo como un pájaro que tiene que ir entrando entre tuberías que como un Joypad, por ejemplo, que es un personaje que va con un cohete en la espalda evitando armas. Y sin embargo es el mismo juego, ¿vale? Definimos el alcance del proyecto.
El alcance del proyecto es, o sea, hay un momento en el que necesitamos poner una línea roja. Cuando estamos hablando de videojuegos y de desarrollos, imaginaros que cada mes tengamos que pagar la nómina de 10 personas que de media estén cobrando unos 2.000 euros brutos. Eso significa que cada mes nos estamos gastando 20.000 pavos en mantener un desarrollo. Llega un momento en que el pulmón financiero se tiene que acabar. Y cuando empiezas la preproducción es necesario saber cuál es el presupuesto, cuál es el alcance del proyecto. Por eso hablamos de los tiempos, del límite en tiempo y presupuesto. Con las milestones son los hitos, es lo que os hablaba, ¿no? Cuando estamos en preproducción muchas veces tenemos que pensar digamos, en el diseño a bajo nivel. O sea, si yo te digo que un personaje va a estar saltando, lo que necesito no es solo que en código no van a... O sea, me dice, bueno, que esté saltando, pues cojonudo, que salte hacia arriba, hacia adelante, en diagonal, que se apoye en las paredes, que vuele luego o que tenga doble salto. Todas esas cosas hay que acotarlas. Entonces eso en diseño lo van a tener que plantear a bajo nivel. Es verdad que es prácticamente imposible pensar cuáles son todas las posibilidades, pero cuantas más pienses, más acotado lo tienes. Y las milestones son, en el tiempo, tener una especie de previsión de cuánto me va a costar, en tiempo llevar a cabo tal o tal feature o característica del juego. Las features son todas las características del juego, es decir, me estoy centrando en Mario, pero porque es un juego que es bastante sencillo y que todos conocéis, ¿no? Pero Mario tenía sus plataformas, tenía sus power-ups, sus setas, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ir pensado y decidido desde la preproducción. Y luego se tienen que definir cuáles son los flujos de trabajo. Es muy importante saber cuál es el flujo de trabajo desde diseño, saber que ellos van antes, que cuando ellos empiezan a pensar algo, son los que, o sea, código y arte van a estar esperando que lo tengan decidido. Y cuanto más claro tengamos cuál es el flujo de trabajo, más comprometida tenemos a la gente con ello, ¿vale? Y luego el uso de las tecnologías. No es lo mismo desarrollar en un entorno preestablecido, como puede ser Unreal Engine o Unity, que no sé si conocéis un poco ese mercado, pero no es lo mismo eso que hacer un motor desde cero, ¿vale? Luego hablamos de la producción. Ahora mismo estamos hablando ya de producción ágil como metodología estandarizada dentro de desarrollos medios o pequeños, ¿no? De hasta 10 personas. La metodología ágil tiene el origen en los arcades. Los arcades son aquellas máquinas claro, ¿alguno de vosotros ha jugado al Daytona USA en una máquina en un salón recreativo? ¿Al Street Fighter 2? Coño, vale. Vale, Street Fighter 2 y todas estas máquinas que tenían sus muebles, ya cuando estamos hablando de arcades ya mucho más potentes, ¿no? Había un juego que era el Virtua Racing que tenía un mueble que solo la máquina valía sus 50 millones de pesetas de aquel entonces, ¿vale? Entonces, todos esos desarrollos costaban 1,5 riñones. Muchas veces se empezaban a hacer desarrollos arcades que luego nunca llegaban a las salas y eso hacía que las empresas perdieran muchísimo dinero. Entonces había ejecutivos que lo que hacían era, te pago un mes de desarrollo y ven dentro de un mes y me dices qué es lo que tienes y vemos si seguimos o no. Bueno, eso ha derivado en una metodología iterativa, que es la metodología ágil. La metodología ágil se basa en el sprint o incluso escritores. Y eso pero la idea original, o sea, el problema de esto, digamos, es que un guionista suele tener la intención de decir, joder, pues aquí escribo lo que me salga de donde sea. Y entonces, el problema es que cuando estás escribiendo para un videojuego, es un poco como el artista. Cuando estás trabajando en un videojuego, tú no tienes una libertad creativa al 100%. Tú tienes una tesitura en la que te tienes que mover y en eso es donde puedes ser creativo. Pues con el guión pasa lo mismo, ¿no? Los guionistas, hay que decirles, oye, tenemos un juego que se ambienta en la Edad Media, no puedes estar hablando de pistolas láser, por ejemplo. Entonces hay algunos guionistas que lo llevan mal, pero normalmente saben trabajar muy bien para poder crear diálogos que sean fluidos y tal. Vale, y otra pregunta, si me permites. Okay. Has comentado que el otro juego que hicisteis en Tequila salió en 2011. 12 han 12. dicho por ahí. Perdón. Y Rime, que lo tenéis ahora en desarrollo, en ese espacio de tiempo, ¿de qué ha vivido el estudio? Vamos a ver, en el momento en que se lanza Deadlight tiene 1,5 millones de ventas. Eso reporta un pulmoncete. Y luego además el desarrollo de Rime va financiado por Sony.
O sea, nosotros lo que hacemos es en un proceso de desarrollo con un publisher, tú tienes que hacer unas entregas. Y si esas entregas se cumplen las expectativas, pues ellos pagan. Es como en una obra. Cuando tú contratas una obra, tú tienes un hito que es, pues vamos a hacer los suelos. En el momento que el albañil te hace los suelos, le pagas. Entonces, de eso se vive. Vale. Gracias. ¿Más preguntas por aquí? Yo tengo una pregunta, Miguel. A la hora de buscar financiación, Sí. aparte de conseguir, pues eso, que tengas detrás una consola, ¿qué otros sistemas podéis utilizar los estudios de desarrollo? Y también quería que nos contaras un poco la coproducción como sistema de trabajo. Vamos a ver, ahora mismo, sistemas de financiación tienes el más tradicional de todos, que son los bancos. Pues los bancos aquí en España no prestan ni un duro. Si te quieres ir fuera, tienes el crowdfunding, que son las plataformas Kickstarter, en las que si no tienes un nombre potente detrás, es muy difícil que la gente te apoye. Bueno, también depende de lo que pidas, porque hay crowdfundings de $25.000 que sí que lo han conseguido. Y luego además tienes varias opciones. Lo que es Kickstarter, por ejemplo, tiene una desventaja, y es que si no llegas la ventaja es que hay más gente adherida a Kickstarter, pero la desventaja es que si no llegas al límite, no te dan nada de lo que hayas gestionado. Sin embargo, hay otra plataforma que se llama Indiegogo, que esa plataforma, aunque no llegues al límite que tú has pedido, sí que te lo dan. Pero eso sí que te compromete, y eso tiene su lado oscuro. Que si yo me comprometo a hacer un juego por $25.000 y me dan 20.000, tengo que hacer el juego. Y los otros 5.000 tendré que ver de dónde me los saco. Y luego hay otra cosa que se llaman los business angels, que cuando vas a unas ferias hay gente que se encarga, hay gente que está ojeando y está viendo proyectos, y entonces es gente que en el fondo lo que tiene es un inversor detrás. Entonces esta gente normalmente entiende que de cada 10 proyectos 9 le va a dar pérdidas, pero el que le da beneficios le da para recuperar todos los otros. Entonces para eso es importante ir a las ferias. Hay que ir al el Game Lab en Barcelona, por ejemplo, la Madrid Games Week en Madrid. Y luego ya si te puedes permitir ir en Colonia a la Gamescom, o te puedes permitir ya ir a la GDC en San Francisco, pues ahí este tipo de negocios sobre todo se dan muy bien en Estados Unidos. Y la coproducción, me estás hablando. Vamos a ver, la coproducción es una cosa bastante factible, ¿no? Hay veces que cuando tú tienes una muy buena idea, a lo mejor en vez de un business angel, quien te llega es un estudio y te dice, oye, mira, he pensado que tu juego me gusta, pero creo que le podríamos dar una vuelta de tuerca. Entonces, yo te propongo el financiarte o aportar la parte del arte si tú propones el diseño y la programación. O yo hago el diseño y tú el arte, etcétera, etcétera. Y entonces, a raíz de ahí, se llega a una colaboración, que es una coproducción, para poder hacer el lanzamiento. Tiene problemas esto, de todas formas, porque en un desarrollo se requiere que trabajemos muy unidos y muy juntos. Entonces, si estás trabajando con un estudio que no esté en la misma ciudad o que no esté cerca, la comunicación se complica. ¿Tenemos alguna pregunta más? No veo nada con la... ¿No? ¿Nada? Bueno. Muchísimas gracias.